En Navidad, mi hija abrió su caja de regalos y se puso pálida. Luego, llegó la policía. Fue la peor Navidad de mi vida. Mi hija Sofía abrió su caja de regalos y al ver lo que había dentro se puso pálida, tan blanca como la nieve que caía afuera. Un silencio sepulcral llenó la sala, un silencio que helaba el alma, porque todos sabíamos que algo terrible acababa de pasar. Ella temblaba, sus ojos fijos en el contenido de esa caja, y yo sentí un frío recorrer mi espalda que no tenía nada que ver con el invierno. Justo cuando intenté acercarme, se escuchó un golpe seco en la puerta. No era Papá Noel ni ningún vecino. Era la policía. 2 agentes con rostros serios, y en ese instante mi corazón se desplomó. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se vino abajo. Esa caja, ese regalo de Navidad, no era un obsequio. Era el inicio de mi venganza, un plan forjado en años de resentimiento y traición. Pero lo que Sofía encontró, lo que la policía buscaba, era algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás pude imaginar. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre. El olor a pino y canela todavía flotaba en el aire, pero para mí, Isabel, la Navidad de 2023 se había convertido en una cicatriz. Recuerdo cada detalle de aquella mañana, el sol apenas asomándose por las cortinas de la sala, las risas de mi hija Sofía mientras corría hacia el árbol, sus ojos brillando con la inocencia que solo un niño puede tener. Yo, Isabel, había pasado meses ahorrando cada peso para que ella tuviera la Navidad que siempre soñó, a pesar de la ausencia de su padre Ricardo. Ricardo había desaparecido de nuestras vidas hacía casi un año. No fue una partida silenciosa. Fue un abandono doloroso, una traición que me dejó con el corazón hecho pedazos y una deuda asfixiante. Él era mi esposo, el padre de Sofía, y se esfumó sin dejar rastro, dejándonos en la ruina. Cada día la rabia se acumulaba en mi pecho, una mezcla de resentimiento y desesperación que me consumía. Yo, Isabel, juré que encontraría la forma de que Ricardo pagara por el daño que nos hizo. Esa mañana de Navidad, mientras Sofía abría su primer regalo, yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de Ricardo. La justicia que buscaba se sentía más urgente que nunca. La caja que Sofía sostenía era grande, envuelta en papel brillante. Sus pequeños dedos luchaban con la cinta, y yo, Isabel, me acerqué para ayudarla, sin imaginar que ese paquete contenía el inicio de mi venganza. El destino, o quizás mi propia obsesión, estaba a punto de tejer una red de la que ninguno de nosotros saldría ileso. Mientras Sofía forcejeaba con el papel, una punzada fría me recorrió la espalda. Había algo en esa caja, una intuición oscura, que me decía que no era un simple juguete. Mis manos temblaban ligeramente mientras la ayudaba a desatar el moño, el brillo de sus ojos infantiles contrastando con la creciente ansiedad en mi pecho. Por un momento, deseé que Ricardo estuviera allí, no para compartir la alegría, sino para enfrentar lo que sentía que se avecinaba. Su ausencia, su traición, pesaban más que nunca. El papel cedió, revelando una caja de madera oscura, sin marcas, sin etiquetas. Sofía la levantó con dificultad, su pequeña cara frunciéndose en confusión. No era lo que ella esperaba. Tampoco lo era para mí. La curiosidad, mezclada con un terror creciente, me empujó a tomar la caja de sus manos. La abrí. Dentro no había un juguete, ni ropa, ni dulces. Había un único objeto, una vieja grabadora de casete. Mi corazón dio un vuelco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Encima una nota manus. Grita. La reconocí al instante, la letra de Ricardo. Isabel, escucha. Todo lo que necesitas saber está aquí. La verdad te espera. La mano me temblaba al tomarla. Sofía, ajena a mi tormento, ya había perdido el interés, sus ojos fijos en otros regalos. Me encerré en la cocina, el sonido de la Navidad amortiguado por la puerta. Introduje el cassette. El chirrido inicial me erizó la piel. Luego, la voz de Ricardo. Su tono era frío, distante, una voz que no reconocía. Hablaba de deudas, de amenazas, de un préstamo que yo había ignorado, un trato con gente peligrosa que me arrastró a la ruina. Cada palabra era un puñal, revelando un abismo de mentiras que yo misma había cavado. Mi respiración se aceleró. Él detallaba cómo, tras mi desaparición, esos hombres la habían acorralado, como la vida de Sofía estaba en juego. La cinta continuaba, la voz de Ricardo quebrándose por momentos.
Habló de un plan, un sacrificio que había hecho para protegernos, un trato oscuro que la obligó a desaparecer. Mi traición había desencadenado una pesadilla aún mayor. El dolor en su voz era palpable, un lamento que me taladraba el alma. No era solo mi irresponsabilidad, era el eco de un dolor que yo había causado, una cadena de eventos que ahora amenazaba con destruirlo todo. La grabadora se detuvo con un clic seco. Miré la nota de Ricardo, ahora arrugada en mi mano. La verdad no me había liberado, me había condenado. El eco de la voz de Ricardo, grabada en esa cinta, se clavó en mi pecho como 1000 puñales. Cada palabra era un recordatorio de su abandono, de la miseria en la que nos había sumido. La verdad no me había liberado, me había condenado. La rabia que antes había sentido por Ricardo se transformó en una punzada de autodesprecio. Yo, Isabel, había cavado mi propia tumba. La policía Alel llegó en cuestión de minutos. Los vi a través de la ventana, las luces azules y rojas tiñendo la nieve de un color irreal. No huí. ¿A dónde iría? Ya no había escape para Isabel. Abrieron la puerta, sus rostros serios, y yo, Isabel, levanté las manos, sin resistencia. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera explicar. La cinta, la nota de Ricardo, el peso de mis decisiones, todo me aplastaba. Mientras me esposaban, mi mirada se encontró con la de Sofía. Sus ojos, antes llenos de la inocencia navideña, ahora reflejaban una mezcla de confusión y dolor. Ese fue el golpe más duro. No era la cárcel lo que temía, sino la mirada de mi hija, la conciencia de que yo, Isabel, había destruido su Navidad, su fe en mí. La venganza de Ricardo había sido completa, y su victoria, aunque amarga, era irrefutable. La celda era fría, el eco de mis propios pensamientos resonaba en las paredes. No había escapatoria. Ricardo había ganado, y yo, Isabel, lo sabía. La imagen de Sofía, sus ojos llenos de una tristeza que yo misma había sembrado, me perseguía. Cada noche revivía el momento en que me llevaron, el sonido de las sirenas, el frío de las esposas. No era el castigo lo que me atormentaba, sino la certeza de que había destruido lo más valioso que tenía. Mi orgullo, mi ego, todo se desvaneció en aquel instante. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. En la soledad comencé a entender el verdadero costo de mis acciones. No era solo la libertad lo que había perdido, sino la confianza de mi hija, el respeto de Ricardo, mi propia dignidad. Un día llegó una carta. Era de Sofía. Sus palabras, torpes y llenas de inocencia, hablaban de un dibujo que me había hecho, de un deseo de que yo y Isabel volviera a casa. No había reproches, solo un amor incondicional que me destrozó el alma. Esa carta fue mi despertar. Comprendí que la verdadera venganza de Ricardo no había sido mi encarcelamiento, sino la oportunidad de que yo, Isabel, me enfrentara a mis demonios. Salir de ahí no era suficiente. Necesitaba reconstruir lo que había roto. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una pizca de esperanza. La Navidad ya no era un recuerdo amargo, sino un recordatorio de lo que había perdido, y de lo que, con suerte, algún día podría recuperar.